Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Una vez más a esto que llamamos Siguiendo Tendencias. Perdón por la, el momento que va a ser un poquito más sublime, digamos, pero entiendo que Latinoamérica está pasando momentos complicados desde mi lugar. Esto lógicamente lo voy a decir desde mi propio pensamiento y no así como representante de una empresa que es Bull Market Brokers, pero sí que me dan el lugar. Y bueno, comentarles que bueno, espero que todo el sufrimiento que está pasando nuestra hermana patria Venezuela se pueda arreglar pronto, que de la forma más pacífica posible, ¿sí? Y que de una vez por todas el pueblo venezolano se pueda sentir libre otra vez, ¿sí? Desde mi lado me toca muy de cerca. Yo estoy en pareja actualmente con el amor de mi vida, que se llama Fabiola, que justamente también es venezolana y que le dedico justamente estas palabras también en este momento para estar con ella, apoyándola y justamente también a todo el pueblo venezolano que tuve el agrado de conocer en marzo de este año, ¿sí? Fui para allá, para Venezuela. Conocí grandes personas, grandes lugares, hermosos paisajes, ¿sí? Y desgraciadamente asolada, es una tierra arrasada, propia de un gobierno que quizás no piensa en la gente, ¿sí? Así que desde mi humilde lugar, y esto lo quiero decir en nombre propio y no como representante de la empresa, eh, justamente quiero pedir justicia por los venezolanos, por todos los que están allá, por todos los que están en el mundo, y también por todos los hermanos justamente latinoamericanos que pueden llegar a estar en la misma posición, ¿sí? Desde mi humilde lugar, ¿sí? Me pido disculpas si a alguno le molesta, pero desde mi humilde lugar quiero remarcar esto porque me parece importante que todos salgamos a apoyar a la tan ansiada sentimiento de libertad que tiene el pueblo venezolano. Así que bueno, mil disculpas por este momento, pero tenía que decirlo, ¿sí? Por ahí ya vi que estaban durmiéndose con la Negra Sosa, pero me pareció una canción hermosa para poder compartirles con ustedes. Y justamente poner en sintonía a aquellos que por ahí están mirando el mercado, pero no tanto qué es lo que pasa en las noticias internacionales. Y bueno, entender que por ahí es algo que nos toca a todos conocemos quizás a algún compañero o algún inmigrante venezolano que está acá dentro de nuestro país, que lo hemos recibido. Así que bueno, apoyar a ese sentimiento, ¿sí? Y no ser ajeno. Bueno, vamos a empezar a hablar del mercado ahora sí, porque dicho esto, lógicamente, ustedes vienen a buscar otra cosa, ¿no? Vienen a buscar qué es lo que tiene para decirnos el mercado desde el punto de vista de análisis técnico. No quería dejarlo pasar, me parece una gran oportunidad para comentarlo, pero bueno, pido de nuevo disculpas si a alguno le molesta, ¿sí? No es mi intención molestar, solamente expresar lo que me parece que es pertinente hacer. Bueno, comenzamos con el S&P, ¿sí? Si les parece. Vamos a ver el contexto, como siempre, como todos los días, ¿sí? Como los martes y jueves, desde las 11 hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar siempre viendo el mercado. Si te interesa, suscríbete a Bull Market Broker, suscríbete a mi canal de YouTube personal. Y vas a poder encontrar todos los videos y todos los vivos en donde hacemos este tipo de análisis técnico del mercado para poder justamente comprender qué es lo que sucede, ¿sí? En el mercado internacional. En este caso, el S&P nos va a marcar justamente el contexto, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Es una corrección, ¿sí? Dentro de esta corrección, lógicamente, seguimos en lo mismo, no se rompe nada. Lo que ya sí se rompió fue la tendencia alcista anterior dentro de este canal alcista marcado que ha comenzado en octubre del año pasado, 2023, ¿sí? Entonces, después de esta tendencia alcista y de esta figura alcista, lógicamente tiene que venir una corrección, ¿no? Porque acuérdense que los mercados funcionan con impulsos y retrocesos, ¿sí? En este caso hemos vivido el impulso, ¿sí? ¿Y ahora qué nos toca? Y seguramente un retroceso, ¿sí? Tengo a mano el gráfico y podemos entender que desde julio a octubre del año pasado hemos vivido algo parecido, ¿sí? Desde el 26 de julio aproximadamente, 27,
tenemos justamente el fin del movimiento alcista anterior, que en ese caso había comenzado en marzo de ese año, ¿sí? De marzo a julio y de julio a octubre, ¿sí? Después, año 2022, ¿sí? Acá tenemos 2022, octubre, fíjense, zona de pisos, ¿sí? Zona de mínimos, octubre 2022. Máximos, ¿dónde? Agosto, ¿sí? Finales de julio y principios de agosto, mediados de agosto, máximos, ¿sí? En este caso, de agosto a octubre de 2022, y tenemos también una corrección de mercado. En este caso, bueno, veníamos anteriormente de una tendencia bajista, ¿no? Porque todo desde enero hasta octubre justamente de 2022 fue un movimiento bajista. Pero es importante entender que desde junio a mediados de agosto hubo un movimiento alcista y que después vino el movimiento bajista contractivo, ¿sí? Lógicamente de agosto, perdón, a octubre. Es decir, octubre suele ser el mes de piso, digamos, el mes en donde se percibe un poquito más barato el mercado, ¿sí? Y si vamos un añito más para atrás, ¿sí? Acá vamos a entender una tendencia alcista bastante prolongada en el tiempo. Fíjense, esto es 2020, 2021, ¿sí? Y acá vamos a entender como agosto, casi septiembre de 2021, ¿sí? Como un techo, como un máximo, ¿sí? De la tendencia, y un mínimo que es en octubre también. Y a partir de octubre otro rally alcista que es justamente nada más y nada menos que el rally navideño, ¿no? El que generalmente solemos tener en los mercados. Es importante y es interesante entender esto porque justamente nos marca un contexto histórico de cómo viene siendo el mercado, ¿no? De cómo se viene comportando. Con lo cual esto es importante porque puede llegar a ser una brújula, ¿sí? A partir de ahora. Y yo lo que les decía el jueves pasado, ¿sí? El jueves de la semana pasada, es que justamente estábamos en un máximo y que había comenzado una corrección de mercado, ¿sí? Veremos si efectivamente esto es una corrección profunda y llegamos hasta octubre dentro de un mismo movimiento, seguramente con impulsos y retrocesos dentro de ese movimiento bajista, es decir, propiamente dicho, este podría llegar a ser el impulso bajista, después un retroceso alcista, ¿no? Para seguir desarrollándose y llegar a octubre más o menos por estas zonas de precios cercanos a la simple 200. Me juego bastante por los $500, 510, ¿sí? Como un piso interesante en octubre, ¿sí? Pero falta mucho tiempo todavía para octubre, ¿no? Ya estamos en las puertas de agosto, digamos, ¿no? Estamos recorriendo el anteúltimo día del mes de julio. Y justamente nos queda todo un mes y medio, 2 meses, ¿no? Para llegar a octubre, 2 meses nos quedan para llegar a octubre. Entonces, justamente, bueno, es un tiempo importante, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, justamente eso, no suele caer el mercado en un solo movimiento, ¿sí? Suele caer en varios, ¿no? Va bajando, hace un rebote, después vuelve a bajar, y esos rebotes son los que podemos llegar a empezar a intuir para ir sacándole rentabilidades al mercado, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, si en octubre dejo todo y en octubre vuelvo, ¿no? Y no, porque por ahí te estás perdiendo de las oportunidades de los rebotes, ¿no? Entonces los rebotes pueden llegar a ser interesantes porque justamente vamos a poder tener ahí una oportunidad para capturar algún rebotecito y sacarle el rendimiento interesante que pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, bueno, eso es clave para comprender a partir de ahora cómo se podría llegar a desarrollar el mercado y dónde van a estar las oportunidades a partir de ahora, ¿sí? Por parte de los indicadores, fíjate que ya sigue todo bien bajista, ya no hay ningún tipo de cambio por acá, ya es clara la tendencia bajista, no hay ningún tipo de dudas, ¿sí? En este caso, el RSI que ya perdió la cuña alcista de resolución bajista, ¿sí? En este caso sigue todo bien bajista. Por parte del MACD, fíjate lo mismo, ¿sí? Sigue bastante bajista. Comienza a haber debilidad, ¿sí? Bajista dentro del mercado propiamente dicho, porque podríamos llegar a estar viviendo una especie de rebotecito, porque fíjate que hicimos un mínimo el jueves, ¿sí? Cercano a los 536, que es justamente la zona del 0.382 de Fibonacci, ¿sí? Una zona de soporte importante. Y acá estamos viviendo un rebotecito interesante hasta, fíjate, la línea que tengo marcada en púrpura, que justamente podría llegar a ser una línea de tendencia bajista. En caso de que se rompa la línea de tendencia bajista, podríamos llegar a encontrar que el movimiento ya se convierte más en un rebote interesante,
muy probablemente para cerrar el gap abierto que tiene justamente el mercado entre el día 23 y 24 de julio, ¿sí? Que fue el martes y el miércoles de la semana pasada, ¿no? Entonces este gapcito se podría llegar a cerrar en caso de algún rebote, ¿sí? Eso es interesante porque podríamos llegar a tener alguna perspectiva alcista en caso de que vaya a ir un poco más arriba del mercado en un rebote, ¿sí? Entonces, bueno, eso está bueno marcarlo también. Por parte del indicador Concord, fíjate, también sigue bajista y tenés manos grandes del mercado que siguen llevando papeles, con lo cual puede llegar a ser un indicio de que entienden que podría llegar a venir algún rebote o que justamente es una corrección del mercado y que está lleno de oportunidades, ¿sí? Con lo cual podría llegar a ser interesante eso. Lo mismo podemos encontrar desde una visión semanal, ¿no? Del mercado. Fíjate que lógicamente la vela de esta semana no la podemos tener tan en cuenta porque justamente recién empieza, ¿no? Tenemos el dato de ayer, del lunes, pero el dato de hoy casi que no lo tenemos porque recién abre el mercado y nos falta miércoles, jueves y viernes, con lo cual es una vela que está muy incompleta, ¿sí? Por parte de la vela de la semana pasada, que había quedado a medio analizar, ¿no? Porque justamente teníamos el video y el vivo el jueves. Y teníamos pocos datos del propio jueves y nos faltaba todo lo del viernes, ¿no? En este caso, fíjate que ya perdió definitivamente la ponderada de 10, ¿sí? Que la semana anterior ya había, que todavía no había perforado la baja, ¿sí? Pero la ponderada de 10 ya se perdió la semana pasada, con lo cual eso ya es un indicio fuerte de que hay una corrección en el mercado, por lo menos planteada para esta semana, para la semana que viene, y ya de mediano plazo tenemos, ¿no? Una confirmación de una corrección. Después tenemos la ponderada de 30, ¿sí? Que es la próxima a respetar como un posible soporte, y ahí es donde yo le pongo más fichas a un rebote fuerte de mercado, ¿sí? Es decir, por esta zona, entre el 0.5 y el 0.382, puede que el mercado vaya a buscar la ponderada de 30 para después salir al alza y hacer un rebote interesante, ¿sí? Con lo cual puede andar por ahí la zona de rebotes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tenemos por aquí debajo? La ponderada de 50, y fíjate que coincide más o menos con los 508, que es esa zona, ¿sí? Donde yo les digo que veo más o menos el fin de la corrección, o por lo menos un objetivo a la baja de la corrección, ¿sí? Para, ojalá, finales de septiembre, principios de octubre, como para que se pueda empezar a desarrollar a partir de ahí el rally navideño, que suele comenzar a finales de octubre, pero por cómo está planteada el asunto, ¿sí? Vamos a ver qué tanto se mueve el mercado a la baja, pero por cómo está planteado el asunto puede llegar a ver esa zona, ese tiempo distinto, ¿no? De que comience un poquito antes incluso lo que tiene que ver con el rally navideño, que suele comenzar en Halloween, ¿sí? Los últimos días, el 30 de octubre. Con lo cual, bueno, eso es interesante para dejarlo planteado y ver cómo se van desarrollando las cosas, que lógicamente la ponderada de 50 va a seguir siendo importante y va a seguir su camino, con lo cual puede acercarse un poquito más incluso al precio, ¿sí? Así que eso habría que monitorearlo. Por parte de los indicadores en semanal ya te vuelve a dar señal de venta, como te dio señal de venta en la anterior corrección, ¿sí? Por parte del indicador MACD, fíjate que también te da señal de venta, como también pasó en la anterior corrección, en abril, ¿sí? Y por parte del indicador Concord, lo mismo, ¿sí? Te da señal de venta, manos grandes que siguen llevando papeles, como ya pasaba antes, incluso en abril, pero lógicamente ya no compran tanto que antes, ¿sí? Esto es interesante porque no es este tipo de corrección el que tenemos por el momento, ¿sí? Quizás si se profundiza mucho más, podríamos llegar a tenerla algo parecido. Si vemos una semana más negativa y después el mercado sale al alza, bueno, será una corrección muy pequeña como la que tuvimos en abril, ¿sí? Fíjense que a niveles de Concord es algo que puede llegar a ser muy, pero muy similar, ¿sí? Pero a niveles de Concord, pero del año pasado, de agosto, julio del año pasado, bueno, tenemos que el Concord tiene que bajar muchísimo más para que sea algo equilibrado con el año pasado, ¿no? Algo semejante con el año pasado. Así que, bueno, podría llegar a bajar bastante más el mercado, ¿sí? La zona de los 508 puede llegar a ser una zona
objetivo clave, y si no, tenemos lógicamente también los 493, ¿sí? Vamos a ver cómo se desarrolla, todavía es muy pronto, ¿no? Como para determinar una zona objetivo muy, muy fuerte o una zona de soporte muy, pero muy claro, ¿sí? Todavía no lo tenemos en claro cómo va a ser el movimiento, porque falta mucho tiempo, son 2 meses, ¿sí? Con lo cual, vamos a ver cómo se desarrolla. Lo que quiero mostrar el día de hoy es el QQQ, ¿sí? El QQQ, fíjate que no rompió la figura alcista en la que se venía desarrollando desde octubre del 2023, ¿sí? Y esto es importante porque, lógicamente, el QQQ, como ustedes saben, es representativo del Nasdaq, ¿sí? Y tiene en su haber, digamos, tiene en su cálculo las empresas tecnológicas que suelen tener mayor volatilidad en el mercado, ¿no? Entonces estamos hablando de empresas que pueden llegar a rebotar pronto para después seguir bajando, ¿sí? Ojo, porque si el mercado sigue corrigiendo, podemos vivir un rebote de cortísimo plazo y después seguir bajando. De todas maneras, lo que quiero hacer hincapié en este último tiempo es que justamente tenemos los balances y siguen los balances, seguimos en temporada de balances y todavía no tuvimos el más importante, que es el de Apple, ¿sí? Que va a venir no esta semana sino la semana que viene, ¿sí? Hoy, después del cierre del mercado, tenemos AMD, ¿sí? Que va a ser muy importante para marcar el rumbo de algunas tecnológicas, ¿sí? Microsoft, lo mismo, muy importante. Starbucks es una empresa interesante para tener en cuenta, a ver cómo sale. First Solar también es importante, ¿sí? Y no mucho más. Electronic Arts, de comunicación, ¿no? Después tenemos Boeing, mañana antes de la apertura del mercado, una empresa muy industrial. Altria Group es una empresa, lógicamente, que tiene que ver mucho más con carteras enfocadas a los dividendos, ¿sí? Mastercard, ¿sí? Acá tenemos la pata financiera de mercado. Después del cierre tenemos justamente el miércoles Meta, ¿sí? Meta Platforms también, una empresa muy tecnológica. Qualcomm, ¿sí? Muy parecido seguramente a lo que tiene que ver con AMD en tema de rubros, ¿no? Lam Research es importante, también una empresa muy pero muy importante dentro del mercado. Riot Games, bueno, hay un montón de empresas que presentan balances este día, esta semana mejor dicho. Amazon el jueves después del cierre de mercado, por ejemplo Coinbase, que yo sé que a muchos de ustedes les interesa, les gusta todo lo que tiene que ver con empresas ancladas en el Bitcoin, ¿sí? Chevron el viernes antes de la apertura, ¿sí? Con lo cual es interesante ver todo este tipo de cosas, esta información que la encuentran en la cuenta de X de Earning Whispers, ¿sí? Donde vamos a poder manejar la información de cuáles son las principales empresas que presentan balances en esta semana, ¿sí? Para aquellos que están perdidos en el mercado y que por ahí no saben cómo actuar, cómo cubrirse, cómo hacer algún trade, digamos, cómo armarlo, bueno, se pueden venir a mi página web www.lozanonahuel.com, entran a la parte de Trader Call y acá vas a tener un informe detallado todos los días, ¿sí? De mercado, de contexto, ¿sí? Vamos a analizar el S&P, vamos a analizar el VIX, vamos a analizar el índice Merval, ¿sí? Y te va a llegar todos los días a el canal de Telegram de esta suscripción a Trader Call, que lógicamente es el servicio de alertas de trading, ¿sí? Seguramente no vamos a tener muchas alertas de trading. ¿Por qué? Porque no vamos a tener alertas de compra porque el mercado viene corrigiendo, ¿sí? Entonces, difícilmente haya alguna que otra oportunidad muy fuerte como para poder aprovechar dentro del servicio de suscripción de alertas, ¿sí? Si agarramos algún rebote, lo vemos claro y comenzamos a tener alertas de compra, se harán seguramente hasta octubre para agarrar algún rebote, ¿sí? Difícilmente tengamos alguna alerta de compra muy importante con un ratio riesgo-beneficio claro, ¿no? Porque lógicamente van a ser la mayoría con un riesgo elevado porque seguimos dentro de un contexto bastante complicado, bastante correctivo, ¿sí? Con lo cual es importante mencionarlo, ¿sí? Así que si querés probarlo, tenés los primeros días gratis, los primeros 30 días gratis y después terminás pagando 10.000 pesos por mes, con lo cual no es, creo que no es
es mucho dinero para la mayoría de la gente, ¿sí? Que invierte en la bolsa. Con lo cual, probalo, si te gusta, te quedás y venís pagando los 10.000 por mes, y si no te gusta, te puedes ir tranquilamente, no pagaste ni un solo peso si cancelaste suscripción anteriormente a los 30 días de haberla dado de alta, ¿sí? Así que si te interesa lo puedes ir a probar. Volviendo al mercado, podemos ir a hablar un poquito de qué es lo que está pasando en Argentina, si les parece bien, ¿no? Y antes de meterme con el índice Merval, me interesa señalar algo que está pasando con el dólar CCL, ¿sí? Que es producto, lógicamente, hay algunos que me dicen, no, bueno, pero el dólar CCL está intervenido, ¿sí? El gobierno está interviniendo en el mercado del dólar CCL, y es verdad, ¿sí? Pero no deja de ser interesante ver cómo se formulan, ¿sí? Las figuras dentro del análisis técnico, ¿sí? Y acá encontré una figura que hay que ver si se respeta, hay que ver si finalmente hay un rompimiento de la neckline en esta figura, que es el hombro cabeza hombro, ¿sí? Hombro cabeza hombro está dentro, o está encuadrada, digamos, dentro de una figura de cambio de tendencia. Disculpen. Una figura de cambio de tendencia que, lógicamente, venía alcista la tendencia de este activo, del dólar CCL, venía alcista, llegó más o menos a cotizar a los 1.468, ¿sí? Cercano a los 1.500 pesos por cada dólar, y a partir de ahí comenzó a bajar, ¿sí? Y forma el hombro izquierdo, ¿sí? Que lo tenemos por acá, hombro izquierdo, hace la neckline por acá, la cabeza, hombro derecho, formando la neckline entre los dos, ¿sí? Entre el piso del hombro izquierdo y el piso del hombro derecho, ¿sí? Y si esta neckline se rompiese a la baja, ¿sí? Que está más o menos en los 1.255 pesos por dólar, tendría, en análisis técnico, digamos, tendría que ejecutarse a la baja un movimiento que podría llegar, por extensión de la cabeza hasta la neckline, podría llegar hasta los 1.085 pesos por dólar, ¿sí? Veremos si algo de esto sucede, veremos si el gobierno sigue interviniendo en este mercado, como lo vino haciendo hasta el momento, ¿sí? O si efectivamente esta figura termina anulada, ¿sí? Pero no deja de ser interesante verlo y marcarlo, ¿sí? Porque me parece que es algo que está muy, pero muy interesantemente marcado, ¿sí? Por parte de los indicadores, fíjate que sigue todo bajista, así que tiene sentido. Lo mismo con el RSI, perdón, con el MACD, que también reanuda la fuerza bajista de mercado en estos últimos 2 días, ¿sí? Y por parte del Concord, fíjate que pasa lo mismo, manos grandes del mercado que están vendiendo papeles, ¿no? Con lo cual, esto es interesante. Por parte del índice Merval, lógicamente está bastante unido al dólar CCL, porque nosotros lo pasamos siempre a precio de dólar CCL para poder tener el precio, entre comillas, real, ¿sí? Porque lógicamente no queremos la turbulencia de tipo de cambio, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a marcar es que el índice Merval sigue en zonas de soporte y resistencia, ¿sí? Como verán, acá hay una zona de soporte cercano a los 1.000 y 1.100 pesos, ¿sí? 1.000 y 1.100 dólares. Y acá lo que tenemos es justamente 1.200 y 1.220, 1.230. Otra zona importante que antes fue soporte y ahora parecería ser resistencia, ¿sí? Y una zona de resistencia máxima, ¿no? De los máximos, en los 1.391, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Entre los 1.350 y 1.391. Con lo cual se manejan zonas y viene bastante lateral, ¿sí? Cosa que no es raro, porque el mercado argentino generalmente suele manejarse entre este tipo de zonas, ¿no? De forma lateral. Se maneja de forma lateral, tiene un evento importante. Tiene un evento importante que lo hace subir bastante y después vuelve a calmarse y a seguir lateral, ¿sí? Esto viene pasando hace tiempo. Fíjense, en esta zona pasa lo mismo, pero que en una tendencia un poquito más bajista. Viene y después sale fuertemente al alza producto de las elecciones, del balotaje, ¿no? Después sigue dentro de esta bandera, sigue dentro de la bandera, termina resolviendo al alza y resuelve la bandera al alza también, ¿sí? Entonces es importante entender que se viene manejando en estos términos el índice Merval. Y puede llegar a ser que nos toque aguantar un ratito más para después agarrar justamente el movimiento alcista que podría llegar a estar por venir. No estoy diciendo que venga, sino que podría llegar a estar, ¿no? Lo que veo de momento es que podría llegar a haber una divergencia alcista, fíjense en el RSI, ¿no? Nosotros acá tenemos 2 máximos, en lo que es el 10 de julio y el 23 de julio, que no son así
en las velas, ¿no? Acá tenemos el 24 de julio y esto es el 15, este es el 10, este de por acá, ¿no? Con lo cual, bueno, es interesante marcarlo también. Acá lo que vemos justamente es que se manejan entre esas zonas, ¿no? Este piso y este techo, y en el medio tiene una zona importante que puede llegar a respetar tanto en la banda alta como en la banda baja, ¿sí? Así que bueno, está interesante marcarlo también. Me parece que es una zona donde empieza a lateralizar el mercado, ¿no? Donde ya viene lateralizando hace tiempo, y que son zonas que les cuesta pasar, ¿sí? Tiene que pasar algo interesante, algo fuerte en el mercado para que pueda romper con este esquema que viene respetando al menos desde finales de marzo de este año, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver algunas cosas que vienen marcando por ahí en el chat. Me pidieron K, ¿no? Para que lo vayamos a ver. Me lo fui anotando justito antes de comenzar el vivo. Y K me parece que viene corrigiendo bastante. Es una empresa que lógicamente tiene una beta muy baja, ¿sí? Para momentos de gran volatilidad en el mercado, que es el momento justamente que estamos viviendo. Una volatilidad baja en un activo tranquilo puede llegar a estar interesante. Viene el balance el 14 de agosto. No falta mucho ni tampoco falta poco. Está como en medio en la mitad, ¿sí? Y puede llegar a ser interesante que vaya a buscar nuevamente la simple de 200, ¿sí? De momento se tiene que enfrentar hasta la EMA 150, ¿sí? Yo no estaría tan seguro de que puedas retomar el movimiento alcista hasta que no pase esta zona de resistencia, que es el máximo anterior, ¿sí? De momento, ¿qué viene haciendo el precio? Viene haciendo máximos cada vez más bajos, ¿sí? Máximos decrecientes. Este es más alto que este de por acá, por ende, viene haciendo máximos decrecientes, y lo mismo que los pisos son decrecientes, ¿sí? Este es más alto que este de por acá, con lo cual mínimos decrecientes, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que me marcan por acá en el mercado, ¿eh? Venezuela volverá a ser lo que fue una gran y próspera nación. Trabajé muchos años en los 90 allí y era otro país, tal cual, sí, seguramente. El apoyo desde este humilde lugar. ¿Puedes analizar Vista? Me dice Juan Carlos. Bueno, cómo no. Vamos a analizar Vista, que dejó de ser lo que era, ¿no? Este es el típico meme de los Simpsons de mi vieja Vista ya no es lo que era, ya no es lo que... Bueno, cuestión, un poquito de chiste, ¿no? Para alegrar la mañana, si no, bueno, nos complicamos, ¿no? Bueno, fíjate que pierde el canal alcista que viene respetando hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Desde más o menos julio de 2022, ¿sí? Julio de 2022, que venía respetándose el precio sobre este canal alcista, ¿sí? Y vino dibujando una zona de resistencia que cada vez era menor, y la seguía respetando, y lógicamente eso generó presión entre las dos zonas, zona de resistencia y zona de soporte, que en algún momento, indefectiblemente, al no ser paralelas, se iban a cruzar, ¿sí? Con lo cual terminó resolviendo a la baja, ¿sí? El activo. Ahora, EMA 150 todavía no se vulnera a la baja, ¿sí? Simple 200 tampoco se vulnera a la baja. Y como ya me cansé de decir sobre este activo, a mí me parece un activo increíble, propio para inversores de mediano a largo plazo, ¿sí? Me parece que es fantástico para ese tipo de inversores. Fíjense que cuando cae el precio también cae el volumen, ¿sí? Es decir, cada vez que empieza a bajar de precio, menos intención de negociar este activo hay, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay menos intención de negociar? Baja el volumen, ¿sí? Y psicológicamente, ¿qué implica eso, no? Bueno, implica que justamente los que tienen este activo a estos precios no lo quieran largar porque confían en el valor que tiene y no se estaría adecuando para ellos a ese valor, ¿sí? Y los que quieren comprar piensan, bueno, todavía podría seguir bajando más, con lo cual todavía no voy a comprar, ¿sí? Entonces no se generan muchas transacciones, lo que hace que el volumen baje, ¿sí? Y el volumen baja, el precio también viene bajando en los últimos días. Pero tenemos la EMA 150 que puede llegar a ser soporte de precio, ¿sí? Lo mismo, venimos con un soporte interesante que viene desde acá más o menos, fíjate, vengo marcando esta zona de soporte que fue soporte importante en marzo, finales de marzo, ¿sí? Abril, acá tenemos mediados de junio, ¿sí? Soporte, ¿sí? Así que ahora puede llegar a entrar en esta especie de respeto en este soporte que tenemos por acá en los $40, 41 dólares aproximadamente. Con lo cual yo te diría que hagas lo mismo de lo que venimos comentando. Si querés comprar, y bueno, por ahí siga bajando un poquito más, todavía no. Y si querés vender,
fíjate que por ahí estás perdiendo un poco de plata, bancala porque por ahí rebota, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Por parte del indicador RSI viene en tendencia bajista, pero ya no está tan arriba, ¿sí? Ya no está en los 80 puntos o por encima de los 70 como estaba antes, ¿sí? Ya se encuentra en los 37 puntos de RSI, ¿sí? Con lo cual puede seguir bajando más, sí, pero no tiene tanto metraje, digamos, ¿no? La soga ya se está cortando, ya no queda tanto en el carrilete, digamos, ¿no? Como para seguir bajando. Entonces, podría llegar a ser interesante que en algún momento empiece a dar la vuelta nuevamente, ¿sí? Por parte del indicador MACD, fíjate que tenemos también una tendencia bajista, ¿sí? Tendencia bajista de corto plazo, marzo, mayo, acá julio, ¿sí? Y próximamente seguramente tengamos algo más, ¿no? Pero es interesante ver cómo la fuerza bajista del mercado todavía no se retira, puede seguir bajando un poquito más de cortísimo plazo. Vamos a ver cómo interactúa el precio con esta zona en los 40, ¿sí? Los $40, y teniendo en cuenta también el soporte implícito que implica la EMA 150. Lo mismo podría llegar a suceder con el MACD, con el Concord. Fíjate que ya pierde lo que es la media móvil del indicador, es decir, sale de la montaña, con lo cual habría que haber salido del mercado en este activo. Manos grandes que compran papeles, con lo cual puede llegar a reforzar la teoría de que en algún momento se vaya a respetar la zona de los $40, ¿sí? Como soporte, mientras sigue bajando el indicador, ¿sí? Y se acerca más a zonas del nivel de cero, ¿sí? Cerca del nivel de cero, con lo cual en algún momento podría llegar a pasar que comience a salir, ¿sí? Esto es un activo que se encuentra un poquito más atractivo, si se quiere, ¿eh? Es atractivo porque si se encuentra cerca del nivel de cero puede llegar a ser una buena oportunidad, y lo mismo, como yo te digo, por datos un poquito más del análisis fundamental, Vista podría llegar a ser muy interesante para el mediano largo plazo, ¿sí? Teniendo en cuenta que lógicamente tampoco paga dividendos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver otra cosa. Gracias, hola Nahuel, buenos días. Gracias por otro vivo. ¿No crees que el S&P pueda corregir por una baja en tecnológicas? Por eso cae el QQQ y haya oportunidades en empresas que no subieron con las tech. Que no subieron como las tech, será, ¿no? O que no subieron cuando subieron las tech. Puede ser, pasa que las tech te arrastran el mercado, como vamos a ver. Podríamos ir a analizar el día, que es el Dow Jones, ¿no? El índice de las tecnológicas, no, de las industriales, ¿sí? Y también corrigió, ahora tiene el rebote, ¿no? El rebote que veníamos comentando. Y puede ser que de nuevo se vuelva a caer, ¿sí? Lo cual hay que tener en cuenta eso, ¿no? El S&P y las tecnológicas son el corazón del mercado, ¿sí? Y bueno, va a ser difícil que al resto le vaya muy bien cuando a las tecnológicas le va mal. Lo que podemos hacer en este caso es ir a buscar la relación entre estos dos índices, ¿no? Entre estos dos ETF, si se quiere. Y acá tenemos el Nasdaq versus el Dow Jones, ¿sí? Las industriales por un lado y las tecnológicas por otro, ¿no? Las empresas de por ahí más recorrido en la bolsa dentro del Dow Jones, ¿no? Con un beta un poquito menor, ¿sí? Comparado con las acciones más tecnológicas de beta mayor, ¿sí? Más nuevas dentro del mercado, ¿sí? Que generalmente suelen tener mayor capitalización bursátil, las del Nasdaq, que las del Dow Jones, propio de que son empresas que ahora dominan el mundo, digamos, ¿no? Es mucho más importante, creo yo, Apple que Ford dentro de la economía mundial, ¿sí? Entonces, dicho eso, podemos encontrar el gráfico comparativo entre los dos instrumentos, ¿no? El Dow Jones y el Nasdaq, ¿no? Entonces, en este caso podemos entender que cuando la relación es alcista, ¿sí? Cuando la relación es alcista, conviene estar invertido en el primero de los instrumentos que estamos comparando, ¿sí? En el Nasdaq, en el Dow Jones, en el QQQ. Y si está bajista, conviene estar invertido en el Dow Jones. Y lo que viene pasando hace un tiempo, desde julio, desde mediados de julio, el 10 de julio, es que convenía más estar invertido, lógicamente, en el Dow Jones, ¿sí? Porque las tecnológicas cayeron de precio y el Dow Jones también se revalorizó un poco, ¿sí? Es decir, tomó un poco más de preponderancia, hubo activos que subieron, ¿sí? Entonces, dicho esto, el gráfico no miente, ¿sí? O sea, se respaldan los datos. Convenía mucho más a partir del 10 de julio estar invertido dentro de las empresas del Dow Jones que estar invertido dentro de las empresas del Nasdaq, ¿sí?
Ahora bien, ¿esto va a ser eterno? ¿Es un cambio de tendencia definitivo? ¿O en algún momento se va a dar vuelta? ¿Sí? Y creo que todos pensamos, ¿no? Que en algún momento va a pasar todo lo contrario, ¿no? Que las tecnológicas van a ser las que después retomen el sendero alcista y que lógicamente siempre convengan más estar invertidos en empresas tecnológicas que en empresas del Dow Jones por la naturaleza de cada activo, ¿no? Hay que entender que las empresas del Dow Jones son las empresas más estables del mercado, ¿sí? Dentro de esas tenemos Ford, como ya comenté, pero también está Berkshire Hathaway, por ejemplo, ¿no? La empresa de Warren Buffett. Una empresa que no tiene una beta loca, digamos, tiene una beta normal, tranquila. Después tenemos todo lo que es consumo defensivo dentro del Dow Jones, ¿sí? Todo lo que es Coca-Cola, todo lo que es Costco, Walmart, ¿sí? Son empresas de consumo defensivo que lógicamente tienen un beta muy bajo porque ese es el beneficio que tienen, ¿no? En temporada de bonanza suben pero poco, ¿sí? Y en temporada complicada por ahí hasta dejan de bajar, ¿sí? O bajan muy poco, ¿sí? Entonces te conviene, si tenés que sí o sí estar comprado en algún activo, estar dentro de alguno de ellos, ¿no? Entonces es lógico que si el mercado se vuelve a poner alcista, este gráfico vuelva a ponerse alcista igual, ¿no? Y que convenga estar de nuevo invertido en empresas del Nasdaq. Pero también lo podemos analizar desde el punto de vista del análisis técnico, ¿no? Fíjate que venía dentro de un canal alcista donde subían más o menos los dos a la par, si se quiere, siempre con una tendencia alcista, porque lógicamente, como les comentaba, la volatilidad va de la mano a mejores rendimientos porque te hace asumir un riesgo un poquito más alto también, pero lógicamente tiene sentido que este gráfico sea levemente alcista, ¿sí? Si se lo mide con una vara de mediano largo plazo, ¿sí? Porque lógicamente los activos tecnológicos son los que dominan el mundo actual y que presentan las mejores rentabilidades, ¿sí? A comparación con las del Dow Jones. Entonces en este caso es lógico que se mantenga tranquilo el gráfico, pero sí con una tendencia leve alcista. Ahora después se desbarajustó todo, digamos, ¿no? Las empresas del Dow Jones no crecían o incluso bajaban y las empresas del Nasdaq subían demasiado, ¿sí? Bueno, ahora toca ajustar, ¿sí? En todo momento nada sube, no hay árbol que suba hasta el cielo, digamos, y lógicamente nada baja eternamente, ¿sí? Entonces en algún momento todo esto se tiene que ajustar y de hecho es lo que creo que está sucediendo, ¿sí? La EMA 150 no pudo frenar esta relación, o el precio de esta relación si se quiere, y veremos qué es lo que pasa con la simple 200, que parecería ser que ya no está siendo tan fácil de superar, ¿no? Si bien la EMA 150 ya se superó y se vulneró a la baja, la simple 200 todavía no, y puede que a partir de este momento, desde esta zona de soporte, pueda lógicamente otra vez ponerse alcista, ¿sí? Veremos si es solamente ese rebote, que también podríamos llegar a ver en el S&P, ¿sí? Y que también podríamos ver en el QQQ, y después siga bajista, o si comienza a neutralizarse todo y comienzan a ir de la mano tanto el QQQ como el Dow Jones, ¿sí? Como el día. Vamos a ver qué es lo que pasa. Buen día, Nahuel. ¿Qué tal, Walter? ¿Todo bien? ¿Podrías analizar ABGO? ¿Cómo no? ABGO, que es Broadcom, ¿no? Sigue bajista sin ningún tipo de cambio, ¿sí? Desde la última vez que lo analicé. Sigue bajista por debajo de la ponderada 21, simple de 30. EMA 150 que podría llegar a ser posible soporte en el precio. Acá veo una línea de tendencia alcista que lógicamente funciona como soporte. Fíjate la línea que clavé, tremendo, ¿no? Un ojo de águila acá el muchacho. Bueno, justamente, ¿no? Con estos culos de botella, sí, seguro que lo veía. Una línea de tendencia alcista y está ante el soporte, ¿sí? Veremos si la puede aguantar, que de hecho así lo hizo el 22 o 19 de abril, ¿sí? También lo mismo el 31 de mayo. Veremos si esta vez también funciona como soporte del precio esta línea de tendencia alcista o si lo va a tener que hacer la EMA 150 o la simple de 200, ¿sí? Por parte de los indicadores sigue todo bajista y no hay ningún tipo de señal alcista, que te pueda llegar a decir algo de que pronto retome el camino alcista. Lo mismo pasa en el MACD, ¿sí? Sigue todo muy bajista. Y lo mismo pasa en el Concord, ¿sí? Por ahora nada. Ahora, si el Concord comienza a subir y se sube justamente a la media móvil roja del indicador, ahí podría llegar a empezar a darte señal de compra. Pero de momento, nada, che.
Vamos a ver otra. A ver. Nahuel, ¿podrías analizar Wells Fargo? Es esta, ¿no? Sí, WFC, Wells Fargo. Bueno, WFC, vamos a verla. Bueno, acá ¿qué es lo que tenemos? Esto lo tenemos que estirar hasta acá abajo. Bueno, tenemos un movimiento alcista con corrección, ¿sí? Corrección. Y ahora viene bastante lateral la situación, ¿no? Viene entre el 0.382 y el 0, ¿sí? Entre los $56 y los 62, 63 dólares. Con lo cual, bueno, sigue manteniéndose esa inercia, digamos, ¿no? Está todo muy planchado en este activo. Fíjate que se mantiene cerca de los 50 puntos, ¿no? El precio del RSI. Por parte del indicador MACD no tenemos fuerza alcista ni tenemos fuerza bajista. Apenas un poquito de fuerza alcista que se va intercalando con fuerza bajista. Esto es nada, ¿sí? O sea, no hay nada. No hay fuerza de ninguno de los dos lados. Y por parte del Concord tenemos lo mismo, ¿no? Una zona que se viene manteniendo más o menos en los mismos valores, ¿sí? Muchas manos grandes que siguen comprando papeles, pero por ahora el precio no baja ni sube. Con lo cual es un activo que está bastante tomware, ¿no? De momento. Así que nada para señalar puntualmente. Disney me piden por acá. Bueno, Disney es DIS en Estados Unidos y DISN en la bolsa de Buenos Aires, ¿sí? Con lo cual tengan esa diferenciación, ¿sí? Cuando están analizando DISN, están analizando directamente el CDR en pesos, ¿sí? Fíjense siempre acá arriba que tiene que decir dólares y no pesos, ¿sí? Si no, analizan el CDR en pesos. Bueno, acá, a ver, ¿cómo está Disney? Disney tuvo una salida al alza desde los $80, que es un soporte histórico muy importante que anteriormente se respetó. Fíjate, ¿dónde? En el Corona Crash, ¿sí? Corona Crash, la crisis del coronavirus, $80 y luego, ¡pumba!, para arriba, ¿no? Acá podría haber pasado lo mismo, de hecho eso pasó, no con la misma virulencia, pero sí pasó, ¿sí? Salió fuertemente al alza, rompió todas las medias móviles al alza y también después las repetó como soporte. Esto quiere decir, bueno, ya rompí la media móvil, ya rompí lo que antes era una resistencia, ahora la voy a respetar como soporte y sigo subiendo, ¿sí? Es como un resorte, ¿no? Tomo fuerza para saltar de nuevo, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estamos en la misma zona donde se respetó antes la media móvil de 200 periodos simple, la que vemos ahí marcada, la simple 200, con lo cual podría llegar a ser una zona interesante. Tiene el balance el 7 de agosto, ¿sí? Con lo cual ya es la semana que viene, ¿no? Creo, a ver. Semana que viene, sí, es el miércoles de la semana que viene. Con lo cual, bueno, falta muy poco como para entender qué es lo que puede pasar de cortísimo plazo dentro de este activo, ¿sí? Nadie sabe qué precio va a tener mañana este activo, con lo cual, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla y cómo sale el balance, ¿no? Que ha dejado un gap bajista este activo entre los 115 más o menos y 107, ¿no? $108. Con lo cual, entre esas dos zonas podría llegar a estar tranquilamente un objetivo, ¿sí? del precio para ir a cerrar ese gap. Fíjense que los gaps suelen cerrarse y fíjate que el gap anterior también se cerró, entre estos dos que tenemos, con el balance, ¿sí? El 7 de febrero. Acá tenés justamente la zona de los $99 hasta los 106. Fíjate que si yo lo estiro por acá, es justamente la zona que fue a cerrar el movimiento bajista anterior, ¿sí? Es decir, ¿qué significa que lo cierre? Bueno, que justamente haya velas en esa zona, ¿no? En ese rango de precios. Y eso suele pasar, ¿sí? Los gaps se forman por una salida abrupta del precio, tanto al alza como a la baja, pero en general el mercado no le gusta eso, ¿no? Y quiere ir a cerrar ese gap, ¿sí? Con lo cual hay que estar atento a los gaps porque suelen ser interesantes para ir a generar objetivos, ¿sí? Objetivos a la baja, como fue el caso anterior, y objetivos al alza, como podría llegar a ser este caso que tenemos por acá, ¿sí? Por ahí con el impulso del balance puede llegar, ¿sí? Por parte de los indicadores ya viene muy abajo, ¿sí? Tiene todo el sentido del mundo que salga para arriba, ¿sí? Porque si no estaría demasiado abajo y la tendrías que ir a buscar a los $80 de nuevo. Le va a costar salir seguramente y difícilmente pierda la zona de los 80, pero bueno, justamente lo que no queremos es que siga cayendo si nosotros estamos comprados. Entonces, bueno, veamos esa posibilidad. Por parte del indicador MACD, fíjate que sigue muy bajista, ¿sí? Y cuando te dé señal de compra va a ser una señal de compra fuerte, ¿sí? Porque se va a cruzar las medias móviles del indicador por debajo del nivel de 0. Y
Por parte del indicador Concord, fíjate que ya te da señal de compra, pero las manos grandes del mercado venden papeles, ¿no? Entonces tenemos señales difusas, porque por ahí el balance no sale tan bien, porque ¿por qué están vendiendo las manos grandes del mercado en este activo? ¿Sí? Antes del balance, faltando menos de una semana, un poquito más de una semana para salir el balance. ¿Sí? ¿Por qué están vendiendo? ¿Por qué están saliendo de este activo? Desde hace ya, fíjate, desde el 3 de junio, ¿no? Todo el mes se la pasaron saliendo y vendiendo este papel. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón? Bueno, puede llegar a tener que ver con el balance, ¿no? Lo descubriremos más adelante, en el próximo capítulo. A ver. BI, me dicen por ahí, Atelovers, te pido Eli Lili. Muy buen análisis de vista, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Carlos. Puede ser Nu, Walmart. Walmart es defensiva, maestro Gerardo. Defensiva. Si es defensiva, no va a tener mucho movimiento que podamos analizar interesantemente en el análisis técnico. Nu me piden por acá y Eli Lili. Bueno, vamos, Eli Lili. Vamos a ver cómo sigue. Y puede llegar a estar interesante Eli Lili, muy interesante. Producto de que ahora visita la zona que antes fue resistencia. Acuérdense, todo movimiento que supera una resistencia, ahora debería enfrentarla como soporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, esto fue resistencia, ¿sí? De este movimiento alcista. ¿Sí? Resistencia de este movimiento alcista. Sale al alza. Y ahora puede enfrentarlo nuevamente como soporte, ¿sí? EMA 150 puede ayudar en el trabajo y si no está la simple 200 para aguantar el precio, ¿sí? Me parece importante, interesante. Fíjate que los indicadores ya están bastante descomprimidos, ¿sí? Lo mismo que pasaba con Disney. Eli Lili por debajo del nivel de los 30 puntos, es decir, en zona de sobreventa. ¿Sí? Sobreventa. Esto quiere decir, Nahuel, que si está en sobreventa es porque está recontravendido y el precio ya está tan abajo que convendría comprar. Y mirá, te conviene comprar cuando te da señal de compra, ¿sí? La señal de compra es cuando supera la línea amarilla, que es la media móvil del indicador. Así que por ahora no, ¿sí? Por parte del indicador MACD pasa lo mismo. Fíjate que la fuerza bajista del mercado dentro de este activo está muy presente todavía. ¿Vas a comprar ahora cuando puede seguir bajando? Mejor esperar un cachito más, ¿no? Bueno, lo mismo. Y por parte del Concord pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjate que ya bajó mucho, ya está cerca del nivel de cero, parece muy atractiva, se huele la oportunidad, pero todavía no te da esa señal de compra que es la media móvil del indicador, ¿sí? Que la supera al alza. Y tenés el balance el jueves, este que viene ahora no, sino el otro. Con lo cual tenés muy poco tiempo para que el precio de este activo resuelva y te pueda llegar a ir a buscar un objetivo importante que podría llegar a ser este gap que dejó por acá bajista entre el 16 y el 17 de julio, ¿sí? Que es cuando comienza a bajar este activo. Con lo cual tengamos en cuenta que esto pasa y que es importante, ¿sí? Tenerlo en cuenta, barajarlo dentro de las posibilidades. Con calma, ¿sí? Porque aparte este mercado es un mercado correctivo, de contexto correctivo, ¿sí? Entonces tenemos que saber elegir bien, ¿sí? Con cautela, a ver a dónde ponemos la ficha, ¿sí? De momento yo diría que hay que esperar un poco más, ¿sí? Vamos a ver otra cosa. Atelovers, ¿puedes ver Nike? Para mí dio señal de compra clara, me dice Fernando. Bueno, vamos a verla, a ver qué pasa. Nike, mientras me tomo un matecito, es importante el matecito para arrancar la mañana con fuerza, ¿sí? Señal de compra clara, puede ser, y estoy de acuerdo, señor, porque supera la ponderada de 21 al alza, ¿sí? Vamos a ver cómo termina la vela de hoy, que si bien el día de ayer ya terminó por encima de la ponderada 21, vamos a ver que el día de hoy la respete, ¿sí? Como soporte y no termine por debajo de la ponderada 21, porque si no es como que es la nada misma. Lo que no me gusta de este activo es el volumen. Fíjate que hay muy poquito volumen como para decir, bueno, acá hay mucha decisión al alza, ¿sí? Como que todavía no se percibe en el aire que eso pueda llegar a pasar. Sí tenemos un gap importantísimo en el balance, ¿sí? Un gap importantísimo que podría llegar a cerrarse, ¿sí? Y que lógicamente te daría un resultado muy pero muy importante, más o menos de un 25%, con lo cual el que quiere invertir en este activo tiene que saber que podría llegar a ganar un 25% en dólares. Lógicamente, para obtener ese rendimiento, tiene que superar una serie de resistencias muy firmes, como son la simple de 30, la EMA 150 y, por qué no, más adelante la simple de 200, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que
la pirámide del inversor, ¿no? Todo lo que es riesgo, rentabilidad y liquidez. Bueno, vas a tener una rentabilidad alta seguramente, porque el 25% en dólares es una locura, pero también vas a asumir un riesgo muy importante en el caso de que esto se dé de esta manera, ¿no? Por ahí no se da, pero es importante que el riesgo habría que asumirlo y si lo asumís podés llegar a tener esta rentabilidad, ¿sí? No es, lógicamente, algo certero. Acá a seguro se lo llevaron preso, no hay nada seguro. Lo importante es entender que podría llegar a pasar, ¿sí? Está dentro de las probabilidades y te agradezco porque lo hayas traído a la mesa, ¿sí? Por parte del último movimiento podríamos llegar a señalar, por ejemplo, una línea de resistencia clara que se podría llegar a vulnerar hoy también, con lo cual le daría más fuerza todavía al movimiento, ¿sí? Fíjate de que de fuerza alcista hay un poco, pero no tanto, ¿no? Es medio timidonga la cosa, ¿no? Podría llegar a ser un poquito más fuerte. Fíjate que antes la fuerza bajista del mercado dentro de este activo era clara. Y lógicamente esto tiene que ver con que estamos en un periodo correctivo, ¿no? Muy difícil que a Nike le vaya extremadamente bien y rápidamente, ¿no? Puede llegar a ser que le vaya bien, pero de a poquito, ¿sí? Y teniendo en cuenta los bachecitos que puede haber dentro de la tendencia bajista correctiva que puede darse de cortísimo plazo en el S&P. Ahora, la señal de compra ya te la dio, ¿sí? Te la dio, fíjate, el 19 de julio, ¿sí? Señal de compra al alza con fuerza alcista dentro de este activo. El RSI también te dio señal de compra por debajo de los 30 puntos, ¿sí? Fíjate acá también el 16 de julio, incluso antes que lo hizo el MACD, ¿sí? Y sigue saliendo al alza. Yo esperaría los 50 puntos, pero ya se te va a escapar. Y por parte del Concord, fíjate que también te da señal de compra, pero fíjate que las montañas de Concord no arrancan mucho, che, es como que le cuesta un poco. Y tiene que ver seguramente con el contexto, ¿no? Manos grandes que siguen llevando papeles, apenas 3 días, que justamente son los correctivos en el mercado, que aflojaron y empezaron a vender, ¿sí? Pero no hay intención de compra de manos chicas de mercado. Y esto es positivo, porque si no lo hay es porque la gente todavía no se dio cuenta. Acá lo importante es comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿no? Y justamente acá lo que estaban haciendo es todo lo contrario, vendían con la noticia. Fíjate acá, cuando ya se cayó un montón, ¿no? Fíjate, todo lo que se cayó, en un día cayó un 19, casi 20%, ¿sí? Entonces, bueno, acá vendían con la noticia. Tratemos de comprar con el rumor y no con la noticia. Para el que lo quiera asumir es un riesgo muy elevado, ¿sí? Pero, lógicamente, a cambio de ese riesgo vas a poder llegar a tener una probable rentabilidad también interesante, ¿sí? Yo apostaría hasta la EMA 150, me parece un gran nivel como para tenerlo en cuenta, aproximadamente, si se quiere, unos 20%. 20% en dólares es una guasada total, ¿sí? Y justamente un riesguito de el 5%, 4,5%, 5%. Hasta el balance próximo, que es en septiembre, así que falta tiempo todavía. O sea, no hay problema con el balance. Muchas gracias, Fer, por traerlo. Hola, Nahuel, podemos ver YPF más que nada para largo plazo, me dice. Bueno, largo plazo no es mi expertise, si se quiere, pero la podemos ver tranquilamente. De hecho, la podemos llegar a ver dentro de lo que es el gráfico semanal, ¿sí? Así que vamos a verla. Acá lo que vemos es el gráfico semanal, ¿sí? Fíjate, ponderada de 50 como soporte en el precio, ¿sí? Ponderada de 50. Gran soporte. ¿Sí? Gran soporte. Si lo pierde, la verdad que terminaría muy bajista, ¿sí? Pero muy bajista de mediano largo plazo. Ahora, lo mismo de mediano largo plazo, ¿qué es lo que tenemos? Es una oportunidad, ¿no? Si se respeta este soporte y comienza a salir nuevamente al alza, vas a tener justamente una rentabilidad interesante porque podría ir a buscar, ¿por qué no?, el techo del movimiento anterior, ¿sí? Por ejemplo, en los $24, actualmente cotiza cercano a los 20, ¿sí? $20. Esto es el YPFD en pesos, transformado con la formulita de CCL. Así que esta es una zona importante de soporte, ¿sí? En la que se encuentra el activo y es una zona de decisión, ¿sí? Yo creería que si se cae de los $18, por ejemplo, ¿sí? Por acá, si pierde la ponderada de 50, difícilmente pueda ponerse alcista pronto, ¿sí? Ahora bien, si se respeta la ponderada de 50, ¿sí? Esto es en visión semanal, ¿sí? Que vos me pediste un análisis de largo plazo, en visión semanal, bueno,
seguramente pueda salir fuertemente al alza otra vez, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos en cuenta que no rompería nada, ¿no? Porque seguiría alcista. Fíjate que viene siendo alcista hace un largo tiempo, ¿sí? Aproximadamente desde julio del 2022, ¿sí? Así que, bueno, viene bien este activo, con sus correcciones en el medio, fíjate, desde julio hasta noviembre del año pasado, ¿sí? Coincide también con la bajada en los mercados de justamente Estados Unidos. Así que tengamos en cuenta eso. Lo mismo también podemos señalar con este canal alcista, ¿sí? Que podría llegar a ser interesante que se respete ahora en este soporte. Nuevamente, ¿eh? Fíjate cómo calza todo justo, ¿sí? Esto no lo tenía marcado yo, este canal alcista. Lo acabo de marcar con ustedes. Y calza todo justo con que esto podría llegar a ser nuevamente el soporte. Si es así, ¿sí? Y ojalá lo sea, bueno, vas a tener una resolución alcista y pueda salir nuevamente al alza, ¿sí? Acá lo que podemos llegar a marcar también como resistencia es esta zona, ¿ves? Mira cómo voy tirando líneas y se va dando cuenta todo el mundo que esto puede llegar a respetarse, ¿sí? Por parte de los indicadores, fíjate que viene bajista, ¿sí? Todavía no hay una zona de resolución alcista, todavía no hay. En el RSI, nada. Veremos qué pasa con este soporte. Lo mismo con el MACD, ¿sí? Fuerte señal de venta acá en esta semana de principios de junio. Y después lo que tenemos es el Concord, que también principios de junio te da señal de venta y sigue bajista, ¿sí? Veremos qué es lo que pasa. Si esta zona de por acá es finalmente soporte, tiene un buen resultado seguramente de mediano a largo plazo, ¿eh? Así que bueno, veremos qué es lo que sigue pasando en el mercado y en el mercado local también, ¿no? Porque vamos a ver un poquito del índice Merval, ¿sí? Que ya lo vimos, pero no lo vimos en semanal, ¿sí? Y fíjate que viene respetándose en este canal alcista, ¿sí? Que también se forma desde julio del 2022, como vimos también en YPF, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que esta figura no cae del cielo, digamos, sino que justamente es parte de la figura chartista. Por eso digo, bueno, tengamos en cuenta que en el dólar CCL puede haber una figura chartista que nos marque un rumbo, ¿sí? Lo mismo puede llegar a pasar en el resto del mercado. Vamos a ver otra cosa que nos comentan por acá. Nahuel, ¿qué indicadores de medias usás para que se vean con los cartelitos de simple de 30, por ejemplo, ¿no? O la simple de 200. Bueno, yo utilizo lo que es un indicador propio, ¿sí? Es decir, yo mismo codié el indicador para que se vea de esta manera, ¿sí? Si querés obtener el indicador, tenés que hacer mi curso, ¿sí? En mi página web, www.lozanonahuel.com/entrenamiento personalizado, vas a obtener lo que es el indicador medias móviles automáticas. Fíjate que acá se me cambia automáticamente, yo no toqué ningún código ni ningún indicador y obtengo ponderada de 10, ponderada de 30, ponderada de 50 y si me cambio a diario se me cambian automáticamente las medias móviles a simple de 30, ponderada de 21, de más 150 y simple de 200, ¿no? Que son las que utilizo para diario, ¿sí? Entonces, si querés este indicador que viene también con el cartelito acá verde que siempre me preguntan, viene todo junto en este indicador que se llama medias móviles automáticas. No está publicado justamente para el público en general, sino que sí o sí es exclusivo para los alumnos que hacen el entrenamiento personalizado conmigo en mi página web. Sumo la consulta por el beta, claro. Bueno, pasa lo mismo, Pablo. Pablo, vos estás dentro del entrenamiento personalizado, así que más adelante, en el transcurso de las clases, vas a ir accediendo a ese indicador. No, de nada, Fernando. Mientras todo está medio en baja, Coca-Cola, ¿cómo la ves? Que se fue para arriba. Y PepsiCo parece que también está subiendo. Y bueno, pues son parecidas, Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Como que tiene sentido. ¿Es porque están tomando cobertura? Todo el sentido del mundo, Jonathan, por supuesto, ¿sí? De hecho, es lo que fuimos comentando el jueves anterior, ¿sí? Coca-Cola y PepsiCo, fíjate que yo lo voy a buscar desde mi lista de activos, que también la pueden conseguir en www.lozanonahuel.com, pero ingresando a la parte que dice herramientas, ¿sí? Vos venís por acá abajo y vas a tener la lista de seguimiento, lista de activos de Estados Unidos y lista de activos de Argentina, ¿sí? Entonces acá vas a tener mi lista de activos de Estados Unidos y la de Argentina, estas dos de acá, ¿sí? Y justamente vas a poder tener toda la lista que tengo yo en el orden que tengo yo. Y acá abajo
vas a ver que lo tengo ordenado por sectores. Sectores de comunicaciones, sectores de materiales básicos, China, ¿no? Reino Unido, por acá. Pero más arriba vamos a encontrar sector de consumo cíclico y sector de consumo defensivo, ¿no? Y dentro del sector de consumo defensivo están las que tienen un beta bajo, si se quiere, ¿no? Las que son para tomar cobertura, las empresas un poquito más tranquilas de mercado, ¿no? Costco, Hershey, Coca-Cola, Altria Group, Target, PepsiCo, P&G, ¿sí? O sea, son empresas que son, digamos, esenciales y que no tienen mucha elasticidad en su negocio, ¿no? O sea, siempre vamos a necesitar ir al supermercado, en el caso de Walmart y Costco, siempre vamos a necesitar los productos de Head and Shoulders, por ejemplo, para bañarme, ¿no? Todos los productos de P&G, ¿no? Que son muchos y muy esenciales, digamos, para la mayoría de las personas. Entonces, tienen muy poca elasticidad y justamente eso produce que sean de consumo defensivo, que sean más tranquilas. Si vos vas, por ejemplo, a Coca-Cola, me dicen que está subiendo, tiene todo el sentido del mundo. Fíjate qué pasa con las manos grandes del mercado. Comenzaron a comprar en los últimos días, ¿no? Y porque seguramente se tratan de cubrir, ¿sí? Hay una regla que trata de justamente que los fondos comunes de inversión de acciones tienen que estar invertidos generalmente en acciones, ¿no? Y pueden ir cambiando de sector, es decir, me paso de un sector tecnológico a un sector de consumo defensivo, por ejemplo, si soy un jefe de ese fondo común de inversión, ¿no? Un portfolio manager, quiero decir. Y bueno, justamente voy eligiendo qué activos en consecuencia del contexto de mercado. Si yo veo, si yo me estoy dando cuenta que soy un simple mortal, Nahuel Lozano, y me estoy dando cuenta que el mercado entra en un periodo correctivo, y bueno, el portfolio manager de, no sé, de algún fondo común de inversión importante ya se habrá dado cuenta de lo mismo seguramente y ha tomado posición en algunos activos que son un poquito más defensivos, ¿no? Y ha salido de otros que son más complicados en cuanto a la volatilidad. Por ejemplo, Tesla, por ejemplo, ¿no? Que tuvo el balance y cayó un montón, ¿sí? Pero fíjate que siguen comprando papeles acá las manos grandes. ¿Por qué? Bueno, eso es algo que todavía no se está averiguando. ¿Qué pasa con Apple, por ejemplo, que tiene balance la semana que viene, si no me equivoco, el 1 de agosto, el jueves? Es este jueves, esta semana tenés el balance de Apple. Este jueves, con lo cual, bueno, es interesante ver también qué es lo que sucede, ¿sí? Manos grandes que también llevan papeles, pero menos, ¿sí? Acordate, menos papeles, ¿sí? Antes compraban mucho y después aflojaron, ¿sí? Y del S&P acá lo tenemos también, ¿no? Tenemos también las manos grandes de mercado que vendían algunos papeles al principio de la corrección, el 18 de julio, el 19, después vendieron bastante el 25, ¿no? Cuando se termina de confirmar, ¿sí? Con lo cual, bueno, tengan en cuenta que esto suele pasar, ¿no? Hacia dónde van las manos grandes del mercado cuando ven este tipo de cosas que se ponen un poco más fuleras, ¿no? O correctivas dentro del mercado. Así que bueno, muchachos, ya estamos excedidos de tiempo, así que muchas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos el jueves de esta semana, ¿sí? Para esperar seguramente el balance de Apple, que ¿cuándo va a ser? A ver, el balance, si es después de mercado o antes, después de mercado, ¿sí? Así que después del vivo, nosotros lo vamos a analizar seguramente el martes, ¿sí? Cuando nos volvamos a reencontrar el martes de la semana que viene, con ya el balance de Apple ya decidido sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede con esto. Muchachos, yo me despido, nos encontramos, como dije, el jueves a partir de las 11 horas nuevamente, ¿sí? Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chau, chau.